Señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, les da la bienvenida al seminario Economía Digital, Claves de la Reforma. En esta ocasión, el tema que nos convoca es la economía digital, luces y sombras. La aparición de las nuevas tecnologías de información y las telecomunicaciones y las comunicaciones han cambiado nuestras vidas en muchas formas, desde las comunicaciones, por ejemplo, Skype, WhatsApp, etcétera, hasta la navegación y orientación, como por ejemplo Waze, pasando por las criptomonedas y el entretenimiento como Netflix, Spotify, entre muchas otras. La lista es larga y seguirá creciendo. También involucra la forma en que nos trabajamos y nos relacionamos. El fenómeno anterior es bienvenido, pues facilita y aumenta el acceso a los ciudadanos a nuestros servicios de intercambio de bienes. Sin embargo, también presenta enormes desafíos en materia de políticas públicas y regulación. Además, ello implica grandes desafíos en materia de infraestructura digital. Chile, líder en conectividad digital de América Latina, según Invest Chile de este año, tiene una incómoda cifra de que más del 44% de los hogares no posee acceso de conexión fija a Internet. De acuerdo a la Subsecretaría de Telecomunicaciones de este mismo año, un 28% de los hogares se conecta solo a través de los móviles, un 29,6% solo a través de acceso fijo y un 27,2% a través de ambos. ¿Por qué es importante contar con una adecuada infraestructura digital? Para muestra un botón, autoridades de gobierno han anunciado que se duplicará la inversión de fibra óptica con el objetivo de construir una carretera digital que integre a las comunas y las escuelas más aisladas. ¿Se imaginan lo que significa para el fortalecimiento de la educación de niños y profesores que puedan estar en línea con amplio acceso a información y conocimiento globalizado? Para lograr lo anterior, el Consejo de Políticas de Infraestructura, el año pasado, proporciona algunas medidas para potenciar el avance en esa materia. Entre ellas, instalar conexión de fibra óptica en sectores rurales, creación de un plan nacional de banda ancha, aumento de capacidad de conectividad internacional y fortalecimiento del entorno digital de los negocios e innovación. Son algunos ejemplos. Quiero dejarles, eso sí, planteados algunas ideas que hemos estado trabajando al interior del gobierno respecto de la que nosotros llamamos economía del futuro. Y esas 5 ideas les pueden obviamente servir de motivación para el debate que pueda seguir durante el seminario. Antes de entrar a esas 5 ideas, les quiero decir que nosotros cuando llegamos al Ministerio de Economía y miramos hacia atrás, tomamos una decisión osada, y la decisión fue no hacer una nueva agenda digital. Había habido en los últimos 20 años 4 agendas digitales, se había destinado una cantidad importante de tiempo de científicos, de la empresa, de la academia en realizar estas agendas digitales, y había mucho que sacar de bueno de las agendas digitales que ya se habían hecho, y decidimos en el fondo, en vez de gastar tiempo y esfuerzo en hacer una nueva agenda digital, crear una unidad de economía del futuro que pudiese implementar todas esas buenas ideas que por tanto tiempo ya se habían conversado tanto, y por lo tanto pasar una fase mucho más de ejecución, de implementación, que seguir dándole vuelta y pensando. El mundo avanza muy rápido y por lo tanto tenemos que nosotros también tratar de avanzar rápido. A su vez nos dimos cuenta que una de las grandes falencias que tiene el Estado chileno, como muchos otros estados en el mundo, es que opera como compartimientos de estanco, hay silos y por lo tanto cuesta que haya coordinación al interior del Estado, y desde ese punto de vista crear una unidad dentro del Ministerio de Economía que tuviese como objetivo el conversar con otras partes del gobierno, de que tratara de coordinar los esfuerzos al interior del gobierno para tratar de romper estos silos, nos pareció una idea interesante, y por eso creamos la Unidad de Economía del Futuro, que básicamente tiene por objetivo de hacer carne esta idea del presidente Piñera de que podamos insertar a Chile en la 4ª revolución industrial, y hacerlo desde un punto de vista de tener proyectos que algunos son propios de esta unidad, pero muchos de ellos tienen que ver con coordinar los esfuerzos que se hace al interior del gobierno en tantos lados. Una de las cosas, ustedes pueden ver, esas son las 3 funciones que le definimos a esta unidad. La tercera de ellas es la que me parece interesante destacar,
y que es que a pesar de haber pasado estos 20 años en que hemos estado discutiendo respecto de la digitalización de nuestra economía, a pesar de haber pasado mucho tiempo hablando, ¿no es cierto?, de estas agendas digitales, la verdad es que no hemos generado una línea base con la que nos permita comparar y que nos permita saber dónde realmente estamos situados, cuál es el nivel efectivamente de incorporación hoy día de herramientas del mundo digital en la economía chilena. Es algo que todavía no sabemos y por lo tanto cuál es el nivel de uso de las herramientas digitales, algo que no tenemos esa línea digital. Llamamos a esto, ¿no es cierto?, el índice de madurez digital. Y claramente, si uno no tiene una buena medición, es difícil que pueda saber si está avanzando rápido, si está avanzando lento, y decidimos, por lo tanto, hacer un convenio con el INE, ya estamos trabajando con el INE para tener un índice de madurez digital que va a estar disponible a partir del próximo año y que nos va a permitir, por lo tanto, saber en qué nivel estamos, pero sobre todo nos va a permitir medirnos desde ese nivel en términos de los avances que podamos ir logrando en años sucesivos. Así que ese es un elemento ya nuevo de esta visión que tenemos respecto de cómo avanzar en temas de insertar a Chile en la cuarta revolución industrial y que nos parece particularmente atractivo. En el otro ámbito de cosas, ustedes perfectamente se dan cuenta de cómo tenemos ciencia por un lado, de cómo tenemos tecnología por otro lado, de cómo tenemos los emprendimientos tecnológicos en otras partes, y la verdad es que tenemos que ver cómo la regulación se va adaptando de una forma tal que la reacción inicial no sea simplemente prohibir la incorporación de nuevas tecnologías, sino que la reacción natural, inicial de parte del gobierno sea darle una oportunidad a esto que son emprendimientos. Hemos visto cómo en el pasado, ante la irrupción de un nuevo servicio que puede ser digital, la reacción inicial, obviamente de quienes están en la industria, pero muchas veces de los mismos reguladores o del mismo gobierno, producto de las presiones que ejerce la gente que está en la industria, es decir, no, mire, esto no lo vamos a incorporar en Chile, esto no va a ser algo que va a pasar en Chile. Nuestra visión es distinta, nuestra visión es que tenemos que con cuidado, pero muy decididamente estudiar la potencialidad de ir incorporando las nuevas tecnologías en un ambiente regulatorio, obviamente, que sea el adecuado, pero no prohibir las cosas de entrada. Y en ese sentido, hemos desde el Ministerio de Economía estado abiertos, más de lo que comúnmente están los gobiernos, a, por ejemplo, estudiar blockchain o estudiar incluso en sus aplicaciones de criptomonedas, y tenemos esa apertura de mente respecto de plataformas electrónicas, tenemos la apertura de mente respecto de las nuevas tecnologías que en general uno ve que están avanzando bastante bien en el mundo. Somos en ese sentido un lugar de resguardo para darle esa oportunidad a los nuevos emprendedores, de tal manera que sientan que el gobierno de verdad acoge la idea de que eventualmente las tecnologías puedan ver la vía y puedan desarrollarse en un ambiente regulatorio adecuado. A pesar de que a estas alturas resulta prácticamente repetitivo, muy rápido, lo que quería introducir acá, ¿no es cierto?, de qué tamaño es este tsunami, con qué nos estamos enfrentando. Ejemplos podríamos dar muchos, solamente para darles un sabor, ¿no es cierto? Si uno mira las 10 empresas de mayor capitalización hoy día y las compara con las 10 empresas de mayor capitalización bursátil hace 10 años, es claro el contraste. Hace 10 años solo 30% de las empresas de mayor capitalización, que son las que están en amarillo, eran del mundo digital. Hoy día el 70% son del mundo digital y solamente 30% son de lo que podríamos llamar la economía análoga. O sea, había un cambio radical y ejemplos hay muchos, ¿no es cierto? Conocemos Uber, conocemos los problemas, ¿no es cierto?, de fintech que se nos vienen encima. En fin, tenemos autos que se están a puertas de que tengamos autos que se manejan solos, etc. O sea, es un tsunami, es un cambio radical y esos son los problemas frente a los cuales tenemos que empezar a plantear cuáles son los desafíos de políticas públicas. Para entrar un poquito a entender cuáles son los desafíos de políticas públicas, ayuda a pensar al menos conceptualmente cuáles son los 3 principales áreas o bloques de temas que nos debieran preocupar y que tienen que ver con la economía digital. Hay básicamente 3 grandes componentes que interactúan. El primero es la infraestructura, o sea, todo lo que es, ¿no es cierto?, software y hardware que permiten esta interconectividad. Ese es uno de los principales componentes, que es como lo que está, ¿no es cierto?, es como lo que son las fundaciones de la economía digital. En segundo término está el triángulo, ¿no es cierto?, el pedazo de la pizza que está más a la derecha de ustedes,
es todo el mundo de la transacción, todo lo que la gente compra y vende, las comunicaciones que estamos haciendo transacciones permanentemente, ¿no es cierto?, consumidor a consumidor, empresa a empresa, empresa a consumidor, etcétera. Y un tercer componente es todo lo que es los contenidos, el media content que se está generando, y ahí se está generando un cúmulo gigantesco de información. Todo el big data que empieza a aparecer ahí, que son billones de bits que se están acumulando y que están de alguna manera generando en esta economía digital, es el tercer componente de las tres cosas que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de economía digital. Con ese rápido paseo, ¿no es cierto?, de lo que nos interesa, entonces déjenme hacerles una breve descripción de lo que son las 6 principales problemas de políticas públicas que nos plantea la economía digital. El primero tiene que ver con cómo construimos una sociedad digitalmente conectada y alfabetizada. ¿Okay? Y aquí tenemos un problema que tenemos que preguntarnos como sociedad. ¿Cómo queremos construir una sociedad en que todos los ciudadanos se beneficien y participen de este proceso? Entonces, hay problemas de conectividad, infraestructura. ¿Cómo le damos conectividad a todas las personas? Hernán nos daba algunos antecedentes cuando hacía la introducción. Del orden de 40% de las personas de los hogares solamente tienen conectividad a Internet hoy día. Bueno, ahí hay un problema de política pública. ¿A quién le damos acceso a Internet? A mí me preocupan otras cosas que no están listas ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de acceso a Internet, ¿qué significa acceso a Internet? ¿No es cierto? ¿Quién va a controlar en la sociedad? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Quién controla el acceso de los niños? ¿Vamos a dejar que los padres controlen el acceso de los niños? Porque puede ser una manera de decir, mire, esto es un problema de los padres, perfecto, pero a lo mejor hay un problema de política pública que va más allá y tenemos que preguntarnos. Hay un Consejo Nacional de Televisión que, ¿no es cierto?, revisa los contenidos de la televisión. Bueno, vamos a hacer lo mismo con Internet, porque a lo mejor hay que revisar eso, ¿no? Vamos a confiar en que solamente la autoridad paterna puede controlar lo que los niños ven. Ahí hay un problema de acceso a la sociedad, quién accede y a qué accede. El segundo tema tiene que ver con la supervisión y explosión de los datos. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Oxford Analytica es uno de ellos. Hay problemas de ciberseguridad, tenemos que plantearnos cómo vamos a controlar este problema, los hackers, cómo controlamos quién tiene acceso a los datos y a qué datos, la privacidad de los datos. Hay un proyecto de ley que está en curso hoy día en el Poder Legislativo, podríamos hacer otro seminario al respecto, yo tengo algunas aprensiones, es un buen proyecto de ley, pero es perfectible sin duda. Acabamos de ver en la prensa, ¿no es cierto?, respecto del uso de los datos, acabamos de ver que Amazon está lucrando o estaría lucrando, ¿no es cierto?, porque le vende información al Servicio de Inmigración de Estados Unidos que está persiguiendo inmigrantes. Entonces, tiene información de sus clientes y esa información la está lucrando vendiendo esa información. ¿Puede hacer eso? ¿Tiene autoridad a hacer eso? ¿Quién usa los datos y para qué? Eso es un tema que como sociedad tenemos que plantearnos. La tercera área tiene que ver con el problema de los procesos de automatización y inteligencia artificial. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a portas el problema de los autos que se manejan solos y los camiones que se manejan solos, y vamos a tener un problema que... Y ya tenemos hoy día, ¿no es cierto?, vamos a las distintas tiendas y ya no hay cajero, uno hace uno mismo el trabajo del cajero y así sucesivamente. Los cajeros automáticos existen desde hace mucho tiempo, etc. Entonces ahí hay un cambio que tenemos que pensar cómo como sociedad nos enfrentamos frente a los cambios que tienen que ver con el mercado laboral. Por último, hay un problema de regulación. Hay muchos nuevos negocios, nuevas maneras de plantear, ¿no sé, los modelos de negocio y nuevas ideas que tenemos que empezar a pensar cómo regular. Por ejemplo, ¿qué pasa con la propiedad intelectual de las cosas que están navegando en este, ¿no es cierto?, universo de datos? Otro ejemplo tiene que ver con cómo vamos a regular productos nuevos, cómo vamos a regular hoy día las criptomonedas. Es una discusión que está abierta, digamos. ¿Quién regula las criptomonedas? ¿Cómo vamos a regular el fintech? Todavía no nos hemos enfrentado al desafío, pero el mundo de las finanzas hay un marco regulatorio por razones obvias, hay un problema, ¿no es cierto?, de confianza pública. Bueno, ¿qué va a pasar con el fintech? Hay que regular eso. Todavía no hemos resuelto cómo se va a hacer. Por último, el gobierno, ¿no es cierto?, electrónico. El gobierno tiene un tremendo desafío, cualquier gobierno, en pasar a usar la tecnología. Vamos a seguir usando, ¿no es cierto?, certificados con timbre y estampilla, vamos a seguir yendo de una oficina a otra a sacar un certificado. ¿Hasta cuándo hay notarios? ¿Hasta cuándo hay conservadores de bienes raíces? Cuando hoy día con el blockchain podemos eliminar todas esas instancias que vienen ¿no es cierto?, de la colonia cuando teníamos escribanos. De ahí viene toda esta institucionalidad. Bueno,
ahí hay un desafío de gobierno. Les voy a presentar unos resultados preliminares de un trabajo de automatización que estamos haciendo con Juan Bravo y Hans Klechter. En particular, lo que hacemos es medir la probabilidad de automatización de los empleos en Chile. Y primero me gustaría partir que definamos o que tengamos en cuenta por qué estamos hablando de esto. Esto que les estoy mostrando es una captura de pantalla de Google de ayer. Si uno se pregunta qué van a hacer las máquinas, los resultados sugeridos por Google, que siempre son los más populares, se preguntan si van a reemplazar a los humanos, si van a tomar mi empleo, si van a reemplazar trabajadores, si van a tomar el mundo. Son unas visiones bastante catastróficas, pero lo notable de acá es que más de la mitad de las opciones aparece mencionado el trabajo. Bien, entonces la razón por la que estamos hablando de automatización es justamente porque provoca el cambio tecnológico impacta profundamente al mercado laboral. Entonces, antes de empezar, también me gustaría que tengamos en cuenta qué es la automatización, que es básicamente el conjunto de tareas humanas que pueden ser realizadas mediante el uso de tecnologías. Esto no es la primera vez que sucede, esto comenzó en el siglo XVIII con la primera revolución industrial, con la introducción de la máquina de vapor, pero la diferencia de hoy con algunos siglos atrás es que el progreso tecnológico hoy se está dando a una velocidad bastante acelerada. Yo les quiero hablar desde la perspectiva un poco de lo que ronda en la cabeza de los directores. Bueno, primero, la primera cosa que es muy importante entender que este no es un tema tecnológico, este es un tema estratégico, digamos, desde el punto de vista de los dueños, de los directorios, de los ejecutivos, sin perjuicio que tiene, digamos, elementos tecnológicos. La visión que tenemos que mirarla de los directores es fundamentalmente estratégica, ¿ah? Y tiene que ver, digamos, no solamente con estrategia, sino que también con liderazgo y con nuevas formas de pensar que hay que tener conciencia en el mundo actual en los negocios. Después, lo segundo que hay que tener presente es que esta situación varía un poco de industria en industria. O sea, hay industrias en las cuales la transformación digital es más, digamos, importante, más urgente, sin perjuicio que a todas las industrias afecta. Bueno, yo tomé aquí algunas industrias para efectos de mostrar, y aquí hay distintas formas de medir esto, no tengo tiempo para entrar en eso, pero básicamente, digamos, hay industrias que han estado muy amenazadas y después vamos a ver algunas, digamos, por de pronto las tecnologías de información, los medios, ¿ah? Ustedes han visto la situación de la televisión, de los diarios en Chile, ya nos vamos a referir brevemente a eso. Están temas de la banca, del retail, en fin. Pero después vamos a aterrizar en el caso chileno y vamos a dar cuenta que en algunas industrias importantes, como es la minería, también ese es un tema relevante. O sea, aquí no solamente es importante, y esta es la perspectiva, digamos, desde las empresas chilenas, es aterrizar esta situación al caso nuestro, no quedarnos en lo que son las grandes empresas tecnológicas, porque la realidad chilena, y espero un poco convencerlos de esto, refleja que también tenemos muchas compañías chilenas que están, digamos, de alguna forma con riesgo de esta disrupción, y por lo tanto este es un tema no solamente para las empresas grandes de los mercados internacionales, sino que también es un tema muy práctico para las empresas chilenas. Simplemente mostrar, digamos, cuando uno ve la trayectoria de los precios de las acciones, uno tiene la impresión de que las únicas empresas que han crecido de valor en forma más sustantiva han sido las grandes tecnológicas, como Apple, digamos, Pero aquí hay dos empresas, digamos, una que es Domino's Pizza, que les voy a mostrar, digamos, que también es una empresa que reaccionó oportunamente al tema y es una empresa que, si uno compara entre el año 2004 y el 2018, ha subido más en su valorización que el caso de Google, cosa la cual no es lo que uno pensaría. Hay empresas tradicionales que han hecho este trabajo de transformación digital y han sido exitosas. También vamos a ver que hay muchas que han fracasado en este proceso. Cuando vemos la situación del crecimiento en el valor de las compañías, y esto ya se mostraba en una presentación anterior,
las grandes y las compañías de mayor valor de mercado en el mundo son las grandes tecnológicas. Aquí yo solamente muestro las 5 más grandes al año 2018. Y cuando veo lo que ha pasado, digamos, con algunas de las empresas grandes chilenas en términos de la valorización, entre el año 2008 y el 2018, bueno, pasa un poco lo mismo. La verdad que las grandes empresas chilenas han crecido en valor bastante menos que las grandes empresas tecnológicas mundiales, que son estos líderes que están, las 5 empresas más grandes del mundo en valorización de mercado. Pero, cuando comparamos las empresas chilenas con empresas tradicionales extranjeras, y aquí tomé, digamos, algunas que son un poco referentes en los sectores relevantes para las grandes empresas chilenas, por ejemplo, los bancos, y comparo el Banco de Chile y el BCI con lo que ha pasado con JP Morgan, uno se da cuenta que el crecimiento de valor en estos últimos 10 años, en el caso del Banco de Chile y el BCI, son del orden 2,6 veces, 4,2 veces el caso del BCI, superior a lo que ha ocurrido con JP Morgan. O sea, nuestras empresas más grandes chilenas han sido y han logrado, digamos, crecer en valor de mercado en forma similar a sus pares extranjeras. En el caso de Telefónica voy a dar solo una cifra porque creo que el diagnóstico ha sido bastante detallado y acertado. En enero del 2014 la acción de Telefónica en la Bolsa de Madrid bordeaba los 17 euros. Hoy día está en 7,6 euros. A propósito del directorio y los accionistas, ¿qué pensarían? Telefónica es una compañía de telecomunicaciones, si bien se apalanca en la tecnología y se viene transformando hace mucho tiempo. Hoy día le colocamos a esto transformación digital porque estamos en la ola de la economía digital, pero a decir verdad, Telefónica, para los que somos más viejos, en los años 70 y estábamos en la página ahí, en la lista de los teléfonos, en la lista de espera, y hoy día ya no hay lista de espera y el teléfono fijo ya es un commodity. Telefónica ha venido cambiando hace muchos años. El grupo Telefónica tiene presencia en Europa, en Centroamérica, desde México a Brasil, en Alemania. El grupo Telefónica tiene más de 350 millones de clientes. El grupo Telefónica tiene una primera plataforma que se denomina infraestructura, donde lo más importante hoy día es llegar con alta velocidad a la casa de las personas, los ciudadanos, nuestros clientes, y podemos con los kilómetros de fibra óptica que tenemos ir a la luna 2, 3 o 4 veces ida y vuelta. Hoy día en el caso de Chile tenemos Vallenar como la primera ciudad full conectada con fibra óptica. Entonces el tema de la transformación es un continuo en el tiempo. En este punto de inflexión, donde la acción pasa de enero del 2014 de 17 euros al día de hoy a costar 7,6 euros, es qué están haciendo para revertir eso y no convertirnos en un commodity. El tema de la industria de telecomunicaciones está desafiada en todo el mundo, no es solamente Telefónica. British Telecom, Deutsche Telekom, AT&T, Claro, Entel, todas las empresas de telecomunicaciones están desafiadas por lo que está ocurriendo con la economía digital, porque bien se decía, los actores digitales que ahora son competidores de las empresas de telecomunicaciones, como Apple, como Netflix, como Facebook, etcétera, operan, tributan en otros países, Holanda, Irlanda, no dejan impuestos en este país. Uber, ya sabemos la problemática que hay desde el punto de regulación que se está avanzando, espero que se resuelva pronto, entre el mundo de los Uber y entre el mundo de los taxis. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros en el caso de Telefónica tenemos portabilidad numérica, ustedes son dueños de sus números, son dueños de sus datos, se pueden cambiar el día que quieran, a la hora que quieran, de compañía, solamente con una app o con un llamado telefónico. Pero no existe portabilidad de aplicaciones. No me puedo cambiar de iOS a Android tan fácilmente. Ello no está regulado. ¿Debiese estar regulado? Es una pregunta que hay que realizarse. Uno de los temas que consideramos relevante, porque no les voy a hablar de incorporación de tecnología, porque si uno dice la tecnología va cambiando y en menor plazo cada día hay más tecnología. Humberto Maturana, que es un gran biólogo chileno, dice que el lenguaje constituye realidad, lenguaje constituye acción. Depende de la interpretación del mundo que ustedes hagan, es lo que va a ocurrir. Ejemplo, si ustedes piensan que la esquina de San Antonio con Alameda es peligrosa, lo más probable es que a esa esquina no van a ir, no van a visitar, no van a salir con su familia a caminar por esa esquina, porque tienen un sesgo respecto de que esa esquina es peligrosa. Respecto de qué es lo que es la transformación digital y cuáles son los atributos claves para que ello ocurra y las que nos van a movilizar, hay una definición, en este caso la tomé de un Twitter de un anónimo,
dice la transformación digital resulta en acercar la propuesta de valor a lo que cualquier cliente quiere, solucionando un problema mejor que antes y de una manera más conveniente y a un menor costo. Le voy a hablar en particular y contar básicamente una historia de cómo ha sido la transformación, y hágame todas las preguntas pertinentes después, esa es la parte más interesante, de cómo ha sido la transformación y cómo ha sido el viaje básicamente, la transformación de Grupo USB. Yo voy a entrar en detalle, vamos a entrar en detalle de dos compañías del grupo, que es Preunic y Salcoran, que son familiares, seguro han comprado ahí, y cómo ha sido el viaje desde que se comenzó a pensar en la transformación a nivel de dueños, directorio, top-down hasta los colaboradores, y cómo ha sido el viaje hasta ahora y qué estamos pensando hacia adelante. Un poco, ¿cómo partimos? Primero, definimos una visión, objetivo y enfoque. Primero, diría que es la estructura básica de la transformación, que queremos que las personas se sientan bien, estén donde estén. Si viene una frase, es súper relevante, y al final me voy a arriesgar con un video, que espero que esté el audio, y tú lo comentabas con el caso de Telefónica, o sea, el cliente es lo más importante y entenderlo es parte de la transformación. Y eso lo indicamos, lo definimos como la columna vertebral de la transformación digital. ¿Qué objetivo estamos siguiendo? Tener una experiencia personalizada, también se ve como una frase. Han escuchado el concepto de Analytics, Big Data, es cómo entendemos a los clientes. Dada la experiencia del cliente, que queremos entenderla, cómo eso lo transformamos en datos. Y ahí empezamos a hablar ya de digitalización de información y transformación digital. Y cómo empezamos a operar distinto al final del día. Y operar distinto no me refiero a las máquinas, sino cómo la gente piensa distinto. Desde la persona que mueve la caja hasta que la persona que está en el desktop entendiendo el cliente y al que pago o estoy en el directorio o como asesor. ¿Y qué enfoque estamos buscando? Nuevamente lo comenté, centrado en el cliente. Y este diría que es un diferencial grande en esta transformación, que no solo el cliente final, como lo entendemos que es el que compra, sino que el cliente final, cliente, pero 50% hacia cliente final y 50% colaborador. Entiéndase top-down, desde arriba hacia abajo. Y nuestra transformación, que voy a entrar en detalle ahora, está enfocada en los dos, como un único. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué impacto estamos buscando? Y tenemos que empezar a entender una cosa, eso es lo que nos definimos al comienzo. Y lo repito, queremos que las personas se sientan bien, estén donde estén. Y nuevamente, básicamente, ¿qué hicimos distinto? Frenamos un poco, no pensamos en tecnología al inicio, que es el error como típico de las compañías. Personalmente me ha tocado hacer a varias empresas grandes acá en Chile. Y el error es conceptos que se tocaron acá. Tener un área de transformación digital, en la cual va todos los presupuestos de transformación. Al final del día empiezan a competir esos proyectos con los proyectos de inmobiliaria, por ejemplo, y se caen. Y empiezan a quedar como, no sé si han escuchado el concepto de MVP o POC, prueba de concepto o Minimal Valuable Product. Bueno, la transformación digital en muchas empresas en Chile, para los que no saben, se queda en ese loop de inversión de pruebas de concepto, pero finalmente no cae la transformación en los clientes y básicamente a generar más utilidad a la compañía. Y por eso partimos con un concepto que también se tocó hoy día y se le va a hacer familiar. Antes de comenzar a pensar en el viaje del cliente en tecnología, dijimos, ¿cómo estamos hoy día? Midámonos la madurez de cómo estamos para absorber una transformación digital. Y no absorberla desde el punto de vista tecnológico, sino absorberla desde el punto de vista de cómo está mi organización a nivel cultural, para poder después absorber tecnología. Y ahí hicimos un benchmark a nivel global, que tenemos encuestas de diferentes industrias, hicimos doble clic en industria, la bajamos a Chile y entrevistamos a 2.000 colaboradores, de los cuales tuvimos un grado de aceptación de 90%, fue altísimo, que eso nos dio un indicador potente, positivo, en la cual podemos definir a qué nivel estábamos. Queríamos saber realmente un análisis ácido cómo estábamos, y la verdad que estamos en el nivel 1, que no es malo, porque está desde 1 a 3, y nuestra estrategia hoy día es llegar a un nivel 3, obviamente incorporado, pero siempre va a ser desde el punto de vista del cliente. ¿Qué salió del diagnóstico? Básicamente, que queremos tener una cultura orientada en resultados a corto plazo, que había falta de comunicación entre las áreas, que básicamente son los silos que se comentan y existen en las compañías. Y nuevamente en la transformación digital se genera esta área de transformación, pero no conversa con la producción. Y el cliente está almacenado en distintas bases de datos. Y ahí está el concepto Analytics. ¿Cómo entendemos el cliente? Lo que comentaba al comienzo. Y lo bajamos a una plataforma dura y real y la podemos utilizar. Y tomar decisiones sobre eso.